Buenas tardes, vamos a continuar con la clase de hoy. Entonces, estábamos revisando los tipos de imágenes digitales que podemos encontrar. Digamos que aquí estamos revisando una clasificación dependiendo del formato ahora sí que del formato de la información contenida en las imágenes. Aquí de manera general, una clasificación que existe, decíamos, hablábamos de las imágenes monocromáticas y de las imágenes a color. En particular, bueno, ya revisamos lo referente a las imágenes monocromáticas, que a su vez podíamos distinguir dos tipos, lo que eran las imágenes de intensidad o niveles de gris y las imágenes binarias. Y bueno, como la segunda categoría, hablábamos ahora de las imágenes a color. Y bueno, aquí nada más mencionar que aunque existen otros tipos de imágenes, en particular, bueno, aquí nos vamos a referir a las imágenes de tipo RGB y a las imágenes indexadas. Entonces, hablábamos que estas imágenes de tipo RGB, pues eran un tipo de imagen a color, donde estaban conformadas a partir de una tripleta de valores, y esos valores, pues básicamente corresponden a tres colores, que es el color rojo, el color verde y el color azul. Y decíamos entonces que por lo tanto para poder accesar a la información de una imagen a color tipo RGB, pues era necesario, o más bien esa información la podíamos almacenar en una estructura de datos de 3 dimensiones. En este caso, en esa estructura de 3 dimensiones, pues básicamente lo que íbamos a encontrar es 3 matrices donde las primeras 2 dimensiones de la matriz pues correspondía a las filas y a las columnas de los píxeles que pertenecen a la imagen, y las capas que aparecían después, que en este caso tenemos 3, correspondían a la intensidad. Profe, Sí, ¿lo puedo interrumpir tantito? sí, dime. Tenemos un camarada que se quiere unir a la clase, pero no lo deja con el código. No sé si lo puede agregar usted. Nada más pásenme, a ver, que me pases su ID, o si tú lo tienes, de favor. A ver, déjame le pregunto su ID. Sí. Y ahorita lo integramos. Ya, profe. A ver, permíteme. Ahora sí, dime. Es 17 55 34. 25, 24. ¿Será Andrés Andrés Serna. Serna Sáenz? Sí, Ok. ahí está. Ahí ya le estoy agregando ahorita a ver si se integra Ya creo que ya está. Bien. Entonces, continuamos. A ver si con eso ya se dio de alta. Si no, bueno, ya si no ahorita con los datos que me diste, ya lo damos de alta. Bien. Entonces, continuamos. Decíamos que teníamos la imagen de tipo RGB que se puede representar como un arreglo de 3 matrices, donde cada una de las matrices nos iba a proporcionar información al respecto de las intensidades de color en cada uno de los píxeles. Pero decíamos, por ejemplo, en este tipo de imágenes RGB, cuando nosotros estemos ya trabajando con ellas, la primera capa o la primera matriz
me va a representar la capa del color rojo, la segunda matriz me va a representar la capa de color verde y la última capa me va a representar, o la última matriz, perdón, me va a representar la capa de color azul. ¿Sí? Entonces, quiere decir que este tipo de imágenes siempre las vamos a encontrar o a dimensionar cuando tengamos la necesidad de marcar o indicar el tamaño de una matriz. Por ejemplo, que tengamos una fotografía de 100 píxeles, una fotografía cuadrada de 100 píxeles, diremos que, y además es de color RGB, diremos que es de 100% por 3, donde acuérdense, el primer parámetro me va a representar las filas y el segundo parámetro me va a representar las columnas. Entonces, no pierdan de vista eso porque nos va a servir para cuando estemos accesando a la información de cada uno de los píxeles de la imagen. Y por lo tanto, para esta imagen RGB, el último parámetro, que es el 3, me está indicando las 3 capas de colores. ¿Sí? Entonces, esa imagen RGB, la forma de representarla ya internamente dentro de un programa de computadora, pues es a partir de un arreglo de 3 dimensiones, ¿sí? Donde las primeras 2 dimensiones corresponden al tamaño de la imagen y la tercera dimensión me está indicando el número de capa de color. Ahora bien, si ustedes se recuerdan de las imágenes en nivel de gris, por ejemplo, decíamos que ese tipo de imágenes las podíamos representar solamente en un arreglo bidimensional o en una matriz, donde decíamos que para nosotros poder determinar la información o el contenido de cada una de las celdas de esa matriz, ¿qué es lo que necesitábamos? Pues nosotros necesitamos conocer cómo viene codificada la información, es decir, en cuántos bits. Acuérdense que aquí estamos hablando de información digital, por lo tanto, la mayoría o toda la información que estemos utilizando tendrá que venir codificada en una cierta cantidad de bits. Entonces decíamos que para una imagen en niveles de grises, nosotros mencionamos, por ejemplo, que si la información venía codificada en 8 bits, ¿cuántos niveles de grises podíamos nosotros encontrar o observar en la imagen? Pues se podían observar hasta 2 a la 8. En este caso tendríamos 256 posibilidades o tonos de gris que nosotros podemos observar en la imagen. Bueno, haciendo una analogía o de esa misma manera que hicimos con las imágenes de nivel de gris, aquí cada uno de los colores, cada una de las capas de color, tanto la roja, la verde y la azul, pues lo mismo. Se supone que dependiendo del dispositivo que utilicemos para hacer la toma de la imagen, pues tendrá o debe de venir codificada en ese cierto número de bits. Por ejemplo, otra vez, si nosotros aquí en esta imagen de color RGB suponemos que la información viene codificada en 8 bits, ¿eso qué quiere decir? Pues que tanto el color rojo viene en 8 bits, el color verde viene en 8 bits y el color azul viene en 8 bits. ¿Eso qué me dice? Pues lo que me dice es que yo voy a encontrar cuántos tonos de rojo. 2 a la 8 serían 256 tonos de rojo. Y luego también quiere decir que yo debo de encontrar o voy a encontrar 256 tonos de verde y 256 tonos de azul. Eso quiere decir que cada color viene codificado en 8 bits. Ahora bien, eso es en cuanto a las posibilidades que yo tengo para cada uno de los colores. Pero acuérdense que a final de cuentas lo que yo estoy observando es esta imagen. O sea, nosotros ya como usuarios de la información lo que observamos es esta imagen y entonces esta imagen para nosotros pues, la estamos viendo en un plano. Entonces lo que nosotros observamos aquí pues es simplemente las dos primeras dimensiones, que es el renglón y la fila de cada donde está colocado cada píxel, y entonces quiere decir que cada píxel tiene la posibilidad de tomar un color dependiendo de la combinación o de cada una de las posibilidades que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, decíamos que el rojo tenía, hablemos del primer píxel. El rojo tenía, si está codificado en 8 bits, tiene 256 tonos. ¿Sí? El verde también tiene 256 tonos y el azul
256 tonos. Si yo tomo aquí un tono de rojo, aquí otro tono de verde y otro tono de azul, voy a hacer la combinación y es lo que yo voy a observar aquí en este píxel de origen, ¿sí? Entonces vean cuántas combinaciones yo tengo o cuál sería el total de colores o valores que puede tomar cada uno de los píxeles de la imagen. Eso, bueno, está dado por la siguiente expresión y bueno, aquí lo mencionamos, dice, por ejemplo, si cada color está representado en 8 bits, entonces fíjense, un píxel puede tener hasta 2 a la 8, esa potencia 8 es de estos 8 bits, y eso elevado al cubo, donde este 3 me representa los tres colores, el RGB. Es decir, esto sería el total de colores distintos que puede tener un solo píxel. ¿Sí? ¿Por qué? Pues básicamente esto sería la combinación de cada una de los tonos de cada color. Dice, entonces, cuando hablemos de esto, o en una imagen tipo RGB, dependiendo de cómo venga codificado el color, entonces quiere decir en este ejemplo, donde decimos que tenemos una codificación de color de 8 bits, quiere decir que el píxel puede tomar todos esos valores posibles, ¿sí? O bien, también decimos que un píxel, también decimos que un píxel tiene una profundidad de 24 bits, ¿sí? Entonces, esos 24 bits, pues más o menos me van a representar lo que sería esta cantidad de colores, ¿sí? Entonces, cuando nos proporcionen este dato o esta información, es lo que nosotros debemos de entender. Que nos digan, en una imagen RGB, el color está codificado en 8 bits. Lo que nosotros debemos de entender es esto, que yo puedo obtener esta cantidad de colores diferentes para cada píxel. O bien, también lo que yo debo de entender o debo de decir es que la profundidad del píxel en esta imagen es de 24 bits. ¿Sí? Aquí, bueno, aquí cuál sería la interpretación o por qué esos 24 bits. Hablemos otra vez de este primer píxel, pues este está codificado en 8, este en 8 y este en 8, pues entonces por lo tanto entre los tres es como si cada píxel lo codificáramos a 24 bits. Es por eso que aquí se habla de una profundidad de 24 bits, que observen ese número 24, también es el producto aquí de los exponentes, ¿sí? 3 por 8, 24, ¿sale? Entonces, vean la posibilidad o la gama de colores que se pueden lograr con este tipo de imagen RGB, pero además que tiene que ver directamente con la codificación en bits con la que se representó cada uno de esos colores, ¿sí? Simplemente aquí comparar o contrastar con las imágenes monocromáticas, en este caso con la de niveles de gris, ahí que observábamos pues que solamente o la información estaba codificada en 8 bits. Quiere decir que solamente teníamos 256 tonos de gris. Obviamente, si tuviéramos un dispositivo eh, con el cual, o una cámara pues con la que contáramos o supiéramos que nos va a codificar la información en 16 bits, pues tendríamos 2 a la 16 tonos de gris, les digo, hablando de una imagen monocromática, y bueno, ya sería, o ya veríamos para una cámara codificada en 16 bits, pues cuál sería la gama de colores que tendríamos, ¿vale? Entonces, a eso se referiría este término de la profundidad en bits para un píxel, o bien a la cantidad de colores con las que se cuenta para poder generar nuestras imágenes tipo RGB. Entonces, bueno, aquí por ejemplo, aquí un ejemplo en relación a lo que acabamos de comentar. Fíjense, pregunta para ustedes. ¿Cuál sería la profundidad o bien el total de colores que puede tomar un píxel en una imagen RGB donde cada color se representa por 2 bits?
Aquí, ¿cuál sería la profundidad en bits de cada píxel? Si yo tengo una imagen RGB cuyos colores están codificados en 2 bits. O en otras palabras, ¿cuál sería el total de colores que pudieran tomar esos píxeles? ¿Sería cuál? ¿Cuántos colores creen que podría tomar un píxel de una imagen RGB? Creo que alguien escribió en el chat. Codificada en 2 bits. De acuerdo a lo que acabamos de comentar. Serían 4 Ok. gamas de color por cada Aquí, uno, ajá, ¿no? es correcto. Aquí en este caso, como menciona su compañero, aquí nos lo comparte en el chat, tendremos 2 a la... Como son 2 bits, sería 2 a la 2, ahí tendríamos 4. ¿Sí? Tendríamos 4 tonos por cada color, digamos 4 tonos de rojo, 4 tonos de verde, 4 tonos de azul, y entonces eso elevado al cubo por los 3 colores, entonces serían 12. ¿Sí? Entonces es correcto que es lo que acabamos de describir. Aquí diríamos que sería 2 a la potencia 2, que son los 2 bits, y eso al cubo. Entonces ahí tendríamos no, aquí, a ver, no. Sería 2 al cubo, ¿no? Ahí tenemos 2 al cubo, ¿cuánto nos da? 2 al cubo son 4 y 4 al cubo, perdón, 2 al cuadrado y luego 2 al cubo. Sería esto, miren, es esto mismo. Tengo 2 a la 8, donde 8 es el número de bits en los que está codificado cada píxel o cada color, perdón, y 3 es el número de colores. Entonces aquí en nuestro caso digo que tengo 2 a la potencia 2, donde ese 2 me indica los 2 bits en los que está codificado cada color y este 3 sería el número de colores. Entonces tendríamos 2 al cubo, perdón, 2 al cuadrado y eso elevado al cubo. En otras palabras, también 2 a la potencia 16. ¿Eso cuánto les da? ¿No es 64? Les da 64 colores. ¿Sí? Entonces el total de colores sería 64. Decimos o bien, coma, los píxeles tienen una profundidad de 6 bits. ¿Sí? Entonces, vean que en función de la codificación de los colores, que ahí dependemos del equipo con el cual hayamos capturado o digitalizado la imagen, pues será la cantidad de colores que nosotros podamos representar. ¿Sí? Les decía, lo común o lo más común es que la información venga codificada en 8 bits y entonces esta sería la cantidad de colores. Aquí simplemente como ejemplo o para ilustrar el concepto de aquí vamos a suponer que yo tengo una cámara donde los colores vienen codificados en 2 bits, entonces en ese sentido cuando yo esté tomando una imagen a color y quede almacenada como RGB, entonces quiere decir que yo solamente voy a poder distinguir o voy a tener la posibilidad de representar solamente hasta 64 colores diferentes. Fíjense, visto de otro modo,
Si yo tuviera una cámara con estas características, ¿qué pasa si yo tuviera un objeto o una, vamos a decir, una pintura donde estuvieran representados más de 64 colores? ¿Qué pasaría con las fotografías que nosotros tomáramos con esta cámara en particular? Vamos a suponer que la imagen que nosotros estamos tomando conteniera, vamos a suponer, 128 colores. Y nosotros lo que tenemos a la mano es esta cámara donde cada color está codificado en 2 bits. Eso me va a llevar a que solamente puede representar o solamente va a poder leer 64 colores distintos, ¿sí? Como la imagen o el objeto el cual yo quiero digitalizar o tomarle la fotografía tiene 128 colores, pues lo que va a suceder es que voy a tener una pérdida de información, ¿sí? Es decir, del rango de posibles valores de esos 128, aquí la cámara, pues es posible que algunos colores o los colores que estén más cercanos los confunda o los represente como un solo color, ¿sí? Eso es lo mismo que nos pasaba o que sucedía cuando, por ejemplo, ustedes digitalizan una señal, ¿sí? Cuando ustedes tienen una señal y la pasan por un convertidor analógico digital, y ese convertidor analógico digital es de pocos bits, por ejemplo, de 2 bits, pues solamente tienen 2 a la 2, solamente tienen 4 niveles posibles para representar una señal. En cambio, bueno, imagínense que están monitoreando, por ejemplo, están controlando un motor eléctrico y ustedes están monitoreando la intensidad de corriente eléctrica. Ahí con el sensor que tengan para la corriente eléctrica y lo tienen que digitalizar. Entonces, si el intervalo de corriente que ustedes quieren monitorear, no sé, vamos a suponer que fuera de 0 a, ¿qué les gusta? De 0 a 100 miliamperes, vamos a ponerlo así. Y ustedes quieren monitorear con una resolución de 5, vamos a decir de 10 miliamperes. ¿Qué sucede si ustedes tienen un convertidor analógico digital de 4 miliamperes? Perdón, de 2 bits. Si ustedes tienen un convertidor analógico digital de 2 bits, quiere decir que ustedes solamente pueden representar 4 valores, ¿no? Que es bueno, traduciéndolo a números binarios, sería el 0, el 1, el 2 y el 3. Traducido a nuestro problema, solamente iban a poder leer cuando tuvieran el 0 miliamperes, el 25 miliamperes, el 50 miliamperes y el 75 miliamperes. Pero si ustedes, perdón, ocuparan leer una resolución de 10 miliamperes, pues ustedes vean que cuando haya el primer cambio de 10 miliamperes, pues su sensor les va a marcar, o su convertidor analógico digital les va a marcar un 0. Cuando brinque la corriente de 10 a 20 miliamperes, pues el convertidor analógico digital les va a seguir marcando un 0. Entonces, cuando brinque a 30 miliamperes, ahora sí les va a marcar un 1. Entonces ya se dieron cuenta que para el convertidor analógico digital, el 10 miliamperes, el 20 miliamperes, esos dos, para él valen lo mismo, para él valen 0. Aunque para nosotros, o desde el punto de vista práctico, nosotros son dos valores que necesitamos distinguir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en ese tipo de aplicaciones? Pues de entrada ahí escogimos mal el convertidor analógico digital. Lo que debimos de haber hecho es haber seleccionado un convertidor analógico digital con el número de bits suficientes para que yo pueda leer resoluciones de 10 miliamperes. Es lo mismo que nos pasaría aquí con esta cámara digital. Si ya me está diciendo que tiene 2 bits por color, y yo sé que con esos 2 bits en los que vienen codificados los colores, solamente voy a poder representar o capturar hasta 64 colores distintos, pues entonces yo estoy cometiendo un error al intentar capturar una imagen con 128 colores, ¿sí? Porque yo sé de antemano que los colores que estén muy cercanos, así como les comento el ejemplo de 10 y 20, que el ADC los confundió con 0,
pues es lo mismo que sucede aquí. Los valores que estén más cercanos los va a confundir con un solo color, y entonces ese es el efecto que yo vería en la imagen. De los 128 de la imagen o del objeto real, yo los voy a ver aquí en la imagen digital a la mitad de colores, ¿sí? Entonces, este es un requisito, parámetro importante de la cámara para cuando yo necesite hacer la captura de información. Les digo, aunque en la actualidad, tanto sus teléfonos como ya las cámaras normalmente van orientadas a entretenimiento, pues lo más seguro es que encontremos cámaras cuyos colores pues vengan codificados incluso hasta con una cantidad mayor a los 8 bits. Bien, ahora, ya desde el punto de vista aquí del procesamiento de las imágenes, pues toda esa cantidad de colores la podemos representar en algo en algo que se conoce como el espacio de colores. Este espacio de colores no es otra cosa más que una representación en un, vamos a decir, en un sistema coordenado de los colores. Aquí en particular, les recuerdo que estamos hablando de los colores RGB. Ya en la práctica, o igual desde el punto de vista de la fotografía, si alguien es aficionado a la fotografía o al Photoshop, pues se darán cuenta que existen otros espacios de colores diferentes al RGB, que no es otra cosa más que una variante, una proyección de estos colores. Aquí vean que estoy hablando de un sistema cartesiano, pero también estos espacios los podemos representar en coordenadas polares o incluso en coordenadas cilíndricas. Bueno, perdón, en coordenadas esféricas. Entonces, si nosotros proyectamos este sistema coordenado o este espacio de colores, hacemos una proyección hacia un sistema de coordenadas cilíndricas o esféricas, pues esos tendrán o tienen un nombre particular, ¿no?, de su espacio de colores. Aquí, bueno, nosotros trabajamos o nos referimos al espacio de colores RGB, vamos a decir, o se conserva o se sigue utilizando porque fue el primero de los sistemas a color que se desarrolló, y esto tiene que ver o data desde la aparición de la televisión a color, ¿sí? Entonces ahí desde la televisión a color donde se podían generar imágenes en ese a colores, pues de ahí se desprende o desde ahí proviene este formato RGB, aunque en la actualidad, ya hablando de sistemas digitales o como la mayoría de la información en imágenes, ya hablamos completamente de un mundo digital, es por eso que ha ido cambiando o se han ido generando esos otros espacios de color. Obviamente, como todo, podremos señalar características y ventajas o desventajas de esos otros espacios de color. A final de cuentas, el que nosotros digamos que recomendamos uno, si recomendar uno o decir si uno es mejor que otro, pues no tiene mucho sentido. Más bien ahí es como siempre vamos a caer a la aplicación, y dependiendo de la aplicación en la que nos encontremos, pues será más conveniente utilizar uno u otro espacio de color, ¿sí? Aquí, bueno, para este curso introductorio de procesado de imágenes y visión, pues trabajamos con el espacio de color RGB, a reserva de que si hubiera necesidad de trabajar con otro espacio, pues ya se les hará mención, ¿no? Aquí simplemente el comentario es decirles que existen otros, pero eso se han ido definiendo debido a la evolución de la tecnología de imágenes. O igual a hoy que se manejan imágenes de gran formato o que antes no se tenía, pues en ese tipo de aplicaciones, donde la idea es que la impresión de una imagen respete en la mayor medida los colores tal cuales nosotros los vemos, por ejemplo, aquí en la pantalla, pues en ese sentido se han ido cambiando esos colores. De hecho, ustedes no sé si habrán tenido la experiencia de que les ha tocado ir a imprimir un póster o incluso una hoja tamaño carta, o fotografías, donde ustedes quieren o se darán cuenta que la impresión que hicieron de esa imagen que tenían del póster o fotografía,
pues no respetó mucho, no se parecía mucho en cuanto a los colores. Entonces, de hecho, hay espacios de colores, vamos a decir, de uso especial para lo que serían los plotters o las impresoras, ¿sí? Y eso pues fue con la intención de que el diseñador gráfico o los gráficos que nosotros vemos en la computadora pues tuvieran un parecido más similar a las impresiones que hacemos. Pero bueno, les digo, como en nuestro caso, nuestro manejo de imágenes no va orientado a hacer impresiones, sino más bien va orientado a la parte de la visión, donde todavía nos vamos a mantener dentro de un dominio digital, por llamarlo de alguna manera, pues por eso les menciono que estaremos trabajando principalmente con este tipo de imágenes RGB. Bien, este espacio de colores pues no es otra cosa, les decía, más que la representación en un sistema coordenado de los colores RGB y pues es simplemente para darnos una idea de cómo se conforman o cómo se hace la mezcla de las diferentes intensidades para generar la gama de colores de las cuales tenemos al alcance, ¿sí? Entonces, normalmente en esta representación de sistema coordenado, los colores que nosotros podemos observar, digamos, en los vértices de este cubo, serían los siguientes. Fíjense, aquí podemos decir que en el origen vamos a encontrar el color blanco. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serán sus coordenadas? Fíjense, por ejemplo, o haciendo referencia a este sistema coordenado, vamos a decir que la coordenada X pertenece al rojo, la coordenada Y pertenece al verde y la coordenada Z pertenece al azul. Entonces, cuando yo hablo de que encontremos o ubiquemos el color blanco dentro de este espacio de colores, quiere decir que el color blanco puro lo voy a encontrar en el origen. Es decir, cuando tengo un valor, bueno, aquí, perdón, otra vez estoy suponiendo, bueno, de una vez aquí les hago el comentario, en la mayoría de los temas que veamos, la suposición es que la información está codificada en 8 bits, ¿sí? A menos que mencionemos lo contrario, acuérdense que vamos a suponer que la información viene codificada en 8 bits. Si se presentara alguna situación opuesta o manejáramos algún ejemplo, así como este que acabamos de resolver, entonces, bueno, ya les indicaré, pero ustedes no pierdan de vista cuál es el impacto de esa codificación, ¿sí? Entonces, bueno, aquí el comentario ya general quedaríamos que estamos hablando, o en todos los temas que desarrollemos, el supuesto es que la información viene codificada en 8 bits, a menos que mencionemos lo contrario. Bien, entonces, ubicamos el color blanco es cuando la intensidad de rojo vale 0. No, aquí está al revés, ¿no? Entonces esto está al revés en relación a lo que comentamos en la sesión anterior. Esto sería el color negro. Fíjense, ese sería el color negro. En el origen, donde la intensidad de rojo vale 0, la intensidad de verde vale 0 y la intensidad de azul vale 0. Y aquí sí tendríamos el color blanco. Sí, profe. Sí, a ver, déjenme lo checo. ¿Qué dijimos ayer en los grises? Bueno, es que tengo entendido que en código ASCII, creo, Ajá. el F es el negro. A ver, F. ¿En qué contexto? ¿Por qué me dices en código ASCII? Es que, por ejemplo, en los programas de edición, Ajá, cuando pones el negro se queda todo en F y cuando pones blanco se queda todo en 0. se queda en 0. Ok. Ahí estás hablando del Photoshop, por ejemplo. Y por ejemplo, Ok.
Bueno, déjame, igual tienes razón, déjame nada más para salir de la duda. Sí, normalmente los programas de edición sí traen bueno, deben de atender a estas reglas o mucho de la gama de colores que estamos revisando. Nada más déjenme hacer una consulta. Aunque también se supone que cuando un píxel está apagado está en 0, ¿no? Sí, pero, Se supone sí, que el negro es ausencia de... pero eso es... Pero también dice ajá. que la combinación de la máxima intensidad de los tres colores es el blanco. Pues entonces ya está la respuesta. A ver, déjenme. O sea, si la máxima intensidad es el blanco, pues de aquí ya las ideas son Contrarias ya. contrarias. Yes. A ver, ya lo tengo. No, sí es así aquí como lo acabo de corregir. El 0 es negro. El 0 es negro y el blanco es la máxima intensidad de cada componente. Sí, esta es digamos, este es tal cual lo interpretan los sensores. Ahora, aquí nada más les comento también lo siguiente. Ahorita que alguien mencionaba sobre apagar y prender los píxeles. Ya se supone que en la práctica uno va manipulando la información según convenga. ¿Qué les quiero decir con eso? Normalmente eso que me mencionaban de apagar y prender los píxeles se utiliza mucho cuando procesamos imágenes binarias. Por ejemplo, aquí hay ocasiones en las que me conviene que el fondo sea blanco y los píxeles sean, y los objetos sean de color negro. Por eso es que aquí el fondo, bueno, de hecho, perdón, aquí esta representación que tengo aquí de la imagen binaria es un poco inversa. Es decir, aquí en realidad el 1, estrictamente así como lo acabo de escribir acá, me debería representar un color blanco y el 0 me debería de representar el negro. ¿Sí? Pero como les menciono, una vez que nosotros ya tenemos la imagen en una variable de programa, pues ya les podemos interpretar o estarlas manipulando a nuestro antojo, ¿sí? Pero aquí en el espacio de colores, en estrictamente lo que sería la interpretación de estos colores, la intensidad, cuando el rojo, el G y el verde y el azul están en 0, me están representando el color negro. Ahorita, como mencionaba uno de sus compañeros, o sea, sería la ausencia de colores. Y para representar esa ausencia de colores, pues es que cada una de ellas tiene una intensidad 0. Aquí en el caso en el otro caso que mencionaba su compañero ahí de ese software de edición, ahí yo creo que, bueno, hacer la consulta para ver qué convención están siguiendo o bajo qué condiciones sucede eso. Les digo, ya cuando estamos hablando de procesar imágenes, uno puede modificar la información según convenga, ¿sale? Pero aquí si hablamos en concreto de un cubo, de un espacio de colores, esto es lo adecuado. El color negro debe de representarnos una ausencia de la intensidad de color. Por el contrario, el color blanco nos debe de representar lo que sería la saturación de colores, es decir, cuando tengo una intensidad máxima para el color rojo, máxima para verde y máxima para el azul. ¿Sí? Entonces, fíjense, en ese sentido,
diríamos que el color negro estaría representado en el origen de este sistema coordenado, y entonces, ¿dónde estaría el color blanco? Estaría en el vértice, bueno, que aquí esta figura está truncada, pero estaría aquí en el vértice opuesto. Sería el origen y aquí en el vértice. Entonces, si nosotros trazáramos un vector desde el origen hasta este vértice, ese vector, o si seguimos la trayectoria por el vector, quiere decir que cada uno de las componentes de colores RG y B que pasen por ese vector, ¿qué me va a formar? Me va a formar los niveles de gris. ¿Sí? Entonces vean que en este espacio de color, contemplando que en el origen tenemos el color negro y en el vértice opuesto al origen tenemos el color blanco, pues el vector o la línea que une esos dos puntos, pues me van a mostrar las componentes de color RGB para los niveles de gris. ¿Sí? Entonces, fíjense, siguiendo esta tónica de coordenadas, ¿cuál sería la representación o cuál sería la coordenada del color rojo? Sería tal cual aparece aquí, un 255 para el rojo y los otros, el verde y el azul, en 0. ¿Y qué pasaría para el color verde? ¿Cuáles serían las coordenadas del color verde? Sería un 0 para el rojo y un 255 para el verde y un 0 para el azul. ¿Y cuáles serían las coordenadas del color azul? 0, 0, 255. ¿Vale? Bueno, y aquí simplemente por representar algunos colores, aunque bueno, ahí ya vemos que aparece toda la gama de colores, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles serían las coordenadas para el color magenta? Este es el color magenta. ¿Qué coordenadas tendría? 255, 255, 0. Más bien ahí al revés, ¿no? Sería 255, Ujú, 0, 255. sí. Y para el color amarillo, 255, 255, 0. es correcto. ¿Sale? Entonces, vean que básicamente para podernos referir, o incluso ahí en algún editor de imágenes, incluso del propio Paint o Word, nos abre así como una paleta de colores y nosotros seleccionamos, que básicamente se traduce a esto que acabamos de describir. ¿Sí? Entonces, esa es la representación o ese es el espacio de colores para un sistema RGB. Aquí les digo, hablamos de un sistema RGB porque van a encontrar otros que comúnmente están representados en coordenadas esféricas o cilíndricas. En nuestro caso, bueno, considerémoslo como una tripleta de coordenadas X, Y, Z para poder ubicar el color de cada uno de los píxeles. Ahora bien, hasta ahí tendríamos lo que es una imagen en formato color RGB. Otra de las imágenes que vamos a encontrar o clasificar como imagen a color es la imagen indexada. Este concepto de indexado pues proviene básicamente de la programación o de cómo accesar a la información, ¿sí? Y se refiere pues básicamente cuando ustedes veían el manejo de arreglos en programación, por ejemplo, hablábamos de accesar a la información de los vectores o las matrices y cómo podíamos accesar a la información pues a través de índices, ¿sí? Entonces, la forma en que accedíamos a la información de un vector, por ejemplo, pues lo hacíamos a través de un índice. Y con ese índice, nosotros buscábamos la posición de donde nosotros queríamos ya sea almacenar o leer información. Entonces, aquí en imágenes, ese concepto de imagen indexada más o menos cae o se desprende de eso. Y vean aquí en qué va a consistir una imagen indexada. Dice, es una imagen formada por dos arreglos. Aquí ya tenemos una diferencia
con la imagen a color. La imagen a color, ¿cuántos arreglos requiere? En este caso, hablando de la imagen RGB. La imagen RGB, recuerden que requiere de 3 matrices, donde cada matriz me representa una capa de color RGB. Y que ya eso marca una diferencia importante con lo que es una imagen indexada. La imagen indexada, aquí como bueno, más bien aquí su definición nos dice que está formada por 2 arreglos. Ahora bien, dice, un arreglo bidimensional de números enteros que representa la imagen y un segundo arreglo de dimensiones M por N, que representa el mapa de colores. Entonces vean, tenemos 2 arreglos o 2 matrices. Uno es la imagen y el otro es el mapa de colores, o comúnmente llamado color map. Dice, la variable M indica el número total de colores que encontramos o están presentes en la imagen. ¿Sí? Entonces, bueno, veamos cómo funciona esto de la imagen indexada. Aquí un ejemplo gráfico. Esta es una imagen. Vean que se hace aquí un pequeño acercamiento a esa imagen, y estas serían los 2 arreglos para esta imagen indexada. Este sería la imagen o la matriz bidimensional correspondiente a la imagen, y esta es la matriz de dimensiones M por 3. En este caso, la dimensión M me va a indicar el número de filas o renglones, y el 3 me dice las columnas. Vean que siempre es M por 3, que quiere decir que siempre va a tener 3 columnas, pero el número de renglones va a ser variable. Entonces, ¿qué me representa la información de lo que sería el mapa de colores? Fíjense, el mapa de colores es la matriz de M por 3. Y la otra matriz es la imagen. Entonces, aquí algo importante. Aquí nos dice que la imagen es un arreglo de números enteros. Entonces, estos son números enteros. Pues resulta que estos números enteros lo que hacen es, o hacen la función de índices. Y esos índices apuntan hacia el mapa de colores. Por ejemplo, aquí en este caso particular nos habla de que aquí es un 5. Entonces, fíjense, este mapa de colores, ¿cómo está organizado? Pues este es la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4 y la fila 5. Y estas columnas es el R, G y B, como se ilustra aquí en la imagen del lado derecho. La primera columna trae las intensidades de rojo, la segunda la de verde y la tercera la de azul. Entonces, en este ejemplo dice que en esta posición, que es esta, dice que debe estar el color almacenado en la posición 5 del mapa de colores. Entonces nos vamos a la posición 5 del mapa de colores, y aquí viene la intensidad de rojo, la intensidad de verde, la intensidad de azul, que combinados nos van a generar el color de este píxel. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, lo que tenemos aquí, o los números enteros que aparecen en la imagen, son apuntadores hacia el mapa de colores. ¿Sí? Entonces, siempre que hablemos de una imagen indexada, nos referimos a esto, que son 2 matrices, una que es la imagen donde tiene almacenado los índices, y la imagen o el mapa de colores, perdón, donde tenemos los colores que debe de tener cada píxel. De tal manera que aquí, como menciona la definición, la variable M me va a decir el número total de colores
que quedan representados o que aparecen en la imagen. Por ejemplo, aquí hablando de los arreglos del lado derecho, esta es la imagen que yo tengo y este es su mapa de colores. Si yo observo el mapa de colores, aquí veo que ese mapa de colores tiene 1, 2, 3, tiene hasta 4 filas. ¿Qué quiere decir? Que la imagen que yo estoy representando solamente tiene 4 colores distintos. Y entonces observo, este píxel trae la dirección o el índice de esta primera combinación de colores. Por lo tanto, bueno, este es un solo color. Este píxel también apunta a este color. Este píxel también apunta a este color y este píxel también tiene este color. Avanzamos al siguiente píxel, que es este, y este apunta a la fila 4, este apunta a la fila 3, este igual apunta a la fila 3 y este a la 2 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces vean que la imagen indexada tiene 2 arreglos, uno que pertenece a la imagen y otro que pertenece al total de colores llamado mapa de colores que tiene la imagen. Para poder averiguar cuál es el color de cada píxel, simplemente tomamos su contenido y vemos que trae la dirección o el índice hacia donde yo voy a encontrar cuál es su color. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta o comentario sobre cómo funciona o sobre la definición de la imagen indexada. ¿Algún comentario o pregunta sobre este concepto? Bien. Si no tenemos comentarios, pues entonces vamos a dejar por ahora en este concepto la sesión y continuamos en la siguiente, ¿vale? Entonces nos vemos mañana, que tengan buena tarde. Igualmente, profesor. Hasta mañana. Hasta Igual, mañana. profe. Hasta luego. Buen día, profesor. Hasta luego. Hasta luego igualmente. Profe, se me olvidaba decirle, ¿cree que me pueda, ¿cómo se dice?